esto de la poligamia y la monogamia y estos tiempos, ¿no? Para mí lo más importante es reconocer que cada uno se tiene que hacer cargo de las decisiones de lo que su corazón realiza en lo cotidiano. Y yo me encontré con indios Schwartz que me hablaban de que eran polígamos y que su cultura era polígama, y después estaban en el Amazonas y hablaba con sus esposas y me decían, es todo mentira, esto no es así. Y la poligamia solo existía en una situación. Cuando una mujer tenía un esposo y su hermana había perdido a su esposo, su pareja, si el hombre venía, o alguno de los tres venía y decía que había tenido una visión de que él podía estar con la hermana, se llevaba al consejo de ancianos y si el sueño era real, los ancianos les parecía que sí, y la esposa estaba de acuerdo que estuviera con su hermana, se habilitaba. Pero se habilitaba con una sola condición. Esto me lo contó una mujer Schwartz a mí en el Amazonas. ¿Sí? Y la única condición era que ninguno de los tres fuera infeliz nunca. Porque si el Gran Espíritu les había dado esa visión, el Gran Espíritu jamás daba una visión que hacía infeliz a alguien. Entonces, si mañana una de las dos mujeres o el hombre eran infelices, al que había soñado se le cortaba la cabeza. Porque se entendía que había mentido y que la visión que había tenido no era el Gran Espíritu, era un interés personal. Los Schwartz siempre fueron una tribu de guerreros y sus tomas de decisiones, digamos que eran bastante radicales. Yo lo que tengo muy tranquilo con la sexualidad es mi propia elección por esa intimidad tan profunda de que la primera relación sexual es conmigo mismo, es algo que perdemos de vista, y el honrar a toda la diversidad de elecciones que tomen en cuenta el respeto hacia los demás, ¿sí? En verdad, porque elegir mintiendo es la peor de las elecciones. Quien fue un gran mentiroso reconoce siempre la belleza que hay en ser transparente. No hay nada escondido, mira, revísame para arriba, revísame para abajo, no hay secretos. Ese es el mejor regalo con la vida. Y la energía de la sexualidad es tan potente, que los seres humanos, por suerte, tenemos una sola energía de sexualidad. Porque si con una sola energía de sexualidad, que es la energía de la vida, dadora de vida, nos pasa todo lo que nos pasa, imagínate si tuviéramos dos dentro de nosotros, que nos activarían las relaciones.